Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, aleluya, poderosísimo, aleluya, poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderosísimo, aleluya, poderosísimo, aleluya, poderosísimo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, gracias porque nos permites comenzar nuestro día, Señor, glorificando tu nombre. Gracias también por la oportunidad de un nuevo día para hacer nuevas cosas, para honrarte y glorificarte. Danos la bendición, Señor, este día para que todo lo que hagamos salga bien. Bendice por favor nuestro mensaje, para que haya cabida en los corazones de los que están aquí presentes y para que tengamos consuelo, Señor, a través de las palabras que tu Espíritu expresa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. En estos días que hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, sucedió la muerte de una de nuestras hermanas de la congregación. Y hoy he decidido escoger un pasaje del libro para estudiarlo y también para recordar a nuestra hermana que ahora ha partido. El mensaje de hoy se titula Los que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. La muerte es algo que nos preocupa a todos, o debería preocuparnos, no solamente a los que no son creyentes, también a nosotros. Porque morir en el Señor, hermanos, es una condición que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra forma de vida, con nuestra fidelidad. Necesitamos, cuando llega la muerte, que en ese momento de dolor se nos calme la conciencia. Las personas que no conocen a Dios buscan una esperanza, algo a que aferrarse, y muchas veces, hermanos, lloran más por ellos que por la persona que se fue. Pero aún nosotros necesitamos esperanza, porque nuestra fe se alimenta del conocimiento de Dios. Y como necesitamos esperanza, Dios lo sabe. Y por eso en la Biblia encontramos palabras de ánimo que Él mismo nos expresa para que estemos preparados para ese momento. La muerte es el final temporal de esta vida, y digo temporal porque un día Dios la va a terminar. Y un día se va a cumplir aquel pasaje que dice, sorbida es la muerte en victoria. En esta semana, hermanos, nuestra hermana Mari Lares falleció. Después de un tiempo de mucha enfermedad, y después de haber estado sufriendo en los últimos días de su vida por causa de la enfermedad, esta semana se fue. Se despidió de cada uno de nosotros y no podremos hablar más con ella en este mundo. Ella descansa hoy. Y hoy, hermanos, que ella ha partido, lo único que espera es la resurrección
de los muertos. Pero así como la hermana se ha ido, probablemente algún día se vaya algún ser querido tuyo, o algún día te vayas tú. A veces no pensamos en la muerte, y mucho menos en nuestra condición espiritual a la hora de morir. Si tienes problemas en tu vida, si tienes pecados de hábitos en tu vida y no has querido reconciliarte, no has querido arreglarlos, no has querido cambiarlos, la muerte no avisa, no te dice que se espera. Necesitas hoy pensar en que la condición en la que mueres es importante delante de los ojos de Dios. El día de hoy vamos a analizar un pasaje que trata sobre los que mueren y vamos a analizar cómo considera Dios primero el estado de la muerte. Apocalipsis capítulo 14 versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Este pasaje, hermanos, es muy famoso. La mayoría de personas lo citan cuando alguien muere. Y este pasaje se encuentra en un contexto donde se adelantan ciertas circunstancias que se van a ver más adelante en el libro de Apocalipsis. Uno de ellos, por ejemplo, en los versículos anteriores es la caída de Babilonia, que ya lo estudiamos la semana pasada y explicamos con detenimiento que Babilonia se refiere a Roma. Babilonia y la gran ramera son el mismo símbolo y representa a la ciudad imperial de Roma, no la ciudad de hoy, sino la ciudad imperial. Y en los versículos anteriores se encuentra el anuncio de la caída de Roma, pero también se encuentra el anuncio de que los cristianos de este contexto deberían, hermanos, de tomar muy en serio el no dejarse marcar por el número de la bestia, que en este pasaje, de acuerdo al capítulo 13, se refiere al emperador romano que mandaba que se adorase, hacía imagen y también, hermanos, pedía que se le ofreciese incienso. Y en la advertencia de esta declaración, cuando las personas están entre la duda de si se dejan marcar o no, y de si no se dejan marcar van a morir, surgen unas palabras de ánimo. Se le dice: aquí está la paciencia de los santos, una frase muy común en Apocalipsis. Si de verdad los cristianos quieren tener paciencia, tienen que recordar que hay elementos para tener la paciencia, y la paciencia va a ser alimentada por la esperanza. Y al final de esta sección, hermanos, después de haberles dicho de la paciencia de los santos, porque van a morir si no se dejan marcar, y si no hacen la voluntad de la bestia, van a ser sacrificados, entonces se oye una voz, y dice Juan, que dice esta voz: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y esta voz es para dar ánimo. El propósito de este pasaje es para dar fortaleza y ánimo a los que van a morir en el Señor. Durante el resto del libro, hermanos, tanto anteriormente como posteriormente, esta misma idea se va a repetir por medio de otras ideas y de una idea muy semejante. Pero quiero que comencemos haciendo una pregunta, hermanos. ¿Qué son los que mueren en el Señor? ¿Qué son los que mueren en el Señor? De acuerdo a este pasaje, en el versículo 13 nos dice que los que mueren en el Señor son bienaventurados. El día que estuvimos en el velorio, hermanos, tuvimos la oportunidad de predicar en 3 ocasiones. Prediqué 3 mensajes. Pero antes de predicar el tercer mensaje, 4 con el del entierro. Pero antes de predicar el tercer mensaje se pusieron a rezar. Estuvieron entonando cantos, fueron los del coro católico. Y me llamó mucho la atención que cuando estaban rezando repiten mucho una oración o un rezo que ellos hacen, que es una repetición: ruega por ella, ruega por ella, ruega por ella. Y mientras yo estaba escuchando, el Señor me permitía meditar acerca de decirles algo a las personas que estaban ahí. Nosotros que estamos en Cristo sabemos que los que mueren en el Señor son bienaventurados. Esa idea de tener que rogar por alguien no existe en la palabra de Dios. Es más, es una expresión de desesperanza, también de miedo y mucho, hermanos, de inseguridad. En cambio, cuando leemos la palabra de Dios encontramos que los que mueren en el Señor son bienaventurados. Y no se repite una vez nada más esta idea. Usted se pone a meditar en la palabra de Dios acerca de los muertos, tanto en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18, como el Salmo 116, que nos dice: valiosa es la muerte de los santos delante de Jehová. Y muchos otros pasajes que nos hablan de este estado. Incluso puede leer todo el Evangelio de Juan, donde se habla mucho de este aspecto.
Y usted va a encontrar, hermanos, aún en la misma fe de Marta y María, que ellas creen que cuando Lázaro muere, un día va a haber la resurrección, y no miran la muerte con desesperanza. El apóstol Pablo dedica un capítulo en 1 Corintios capítulo 15 para hablar, hermanos, de que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Seríamos los más dignos de lástima o de conmiseración de todos los hombres. O sea, la Biblia no presenta la muerte de los seres queridos con desesperanza. Al contrario, el apóstol Pablo, cuando va a morir en 2 Timoteo en el capítulo 4, se despide con la seguridad de que Dios lo va a proteger en su muerte. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás, me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Dónde están las palabras de desesperanza del apóstol Pablo? Por ningún lado. Pero no solo Pablo anuncia su muerte. En 2 de Pedro, el apóstol Pedro nos dice y les dice a sus contemporáneos: el Señor me ha declarado que en breve debo abandonar el cuerpo, y yo procuraré que después de mi partida tengas memoria de estas cosas. Ahora, cuando usted llega al libro de Apocalipsis, no es noticia nueva que el libro de Apocalipsis no presente la muerte como algo desalentador. Dice la Biblia que lo primero que son los que mueren en el Señor son bienaventurados. Y la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz, pero tiene un concepto, hermanos, que se aplica dentro de cada texto en el que nosotros vamos a analizar. Ahora, esta es la segunda vez que aparece la palabra bienaventurado. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Aquí la palabra bienaventurado se relaciona a la muerte. Cuando uno muere, uno recibe una bendición, y esa bendición va a ser explicada con dos cosas más adelante en las posteriores oraciones que hay en este pasaje. Pero antes de verlas con detenimiento, vamos a regresarnos varios capítulos, y vamos hasta el capítulo 1, versículo 3, y vamos a empezar a ver las bienaventuranzas que hay en el libro de Apocalipsis, para poder analizar el valor que tenían estas expresiones para los primeros cristianos. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta sección es parte de la salutación del libro. Este libro es una carta. Como carta tiene una salutación y tiene una despedida, tiene un voto de oración y tiene ciertas cosas que hacen que una carta tenga estas características. Todas las cartas del Nuevo Testamento tienen la mayoría de estas características. Tienen un escritor, unos destinatarios, y tienen también una salutación. Y en la salutación del escritor dice: bienaventurado el que lee. Y la mayoría de personas piensan que el que lee se refiere a el que está leyendo, por ejemplo, yo y usted, cuando en el texto el que lee no se refiere a yo y usted, se refería al que se encargaba de leerle la palabra de Dios a todos los que estaban presentes. Por eso la frase se hace específica: el que lee, o sea, el encargado de la lectura en las reuniones. Hoy en día, hermanos, yo leo la palabra de Dios y le explico, pero antes, en el primer siglo, había un encargado en cada congregación de leer la escritura. Si usted se acuerda, cuando el Señor Jesucristo llega a una sinagoga, Él le prestan el rollo de Isaías, lo abre, da la lectura y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Así como Él leía, así había varios que leían la palabra de Dios. Claro, la bienaventuranza se va a ejercer para todos, o se va a ampliar. Pero en primer lugar, el escritor históricamente se está dirigiendo al encargado de la lectura del libro. Y después dice: y los que oyen. ¿Se fijan cómo distingue? ¿Por qué? Porque había personas que eran solamente los que ocupaban el lugar de simple oyente. Dice 1 Corintios en el capítulo 14: el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? Cuando ellos hablaban en otro idioma que era desconocido a los oyentes, no entendían y no podían decir amén, porque no eran edificados. Y por eso dice: bienaventurado el que lee y los que oyen. Pero también dice: y los que guardan las palabras de esta profecía. Y luego nos dice: porque el tiempo está cerca. Miren, la bienaventuranza, hermanos, está relacionada con el conocimiento que adquieres para protegerte. Porque el pasaje se iba a cumplir, iba a empezar a cumplirse inmediatamente. Porque dice: porque el tiempo está cerca. Entonces la bienaventuranza consiste en adquirir conocimiento de antemano para que estés preparado. Ese es el fin y el propósito de esta bienaventuranza. Si tienes este conocimiento, te vas a poder alistar, vas a poder estar preparado, y como tal, hermano, vas a ser bienaventurado porque vas a hacer la voluntad de Dios.
La bienaventuranza en el libro de Apocalipsis se repite en más de una ocasión. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ser bienaventurados, hermanos? Levanten la mano. Y hay muchas bienaventuranzas. Vamos a leer algunas otras. Esta es la primera, fíjese, aquí la palabra bienaventuranza se refiere a entender el conocimiento para poder después protegerse y aplicarlo, porque dice, bienaventurado el que lee porque el tiempo está cerca, y si el tiempo está cerca y no sabías qué iba a pasar, el conocimiento te iba a preparar. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Vamos contando, van 3 con Apocalipsis 16, 15, váyalas contando. Y el tema que estamos tratando es la bienaventuranza en relación con la muerte. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, la desnudez ha sido asociada a la vergüenza desde hace muchos años. ¿Cuántos de ustedes se han soñado desnudos en la calle? Yo sí. Y es bien feo ese sueño, porque por más que quieres correr a tu casa, siempre queda bien lejos. A veces me he soñado sin pantalones, y es algo que es muy desagradable. ¿Qué nos da, hermanos? Vergüenza. Nos da vergüenza. Y está uno ahí soñando y de un momento a otro te quedas sin ropa y no puedes hacer nada. Y ese sueño lo he tenido recurrentemente. Dirían los de los sueños, ¿verdad? Algo malo tienes. No. A uno tiene diferentes tipos de sueños. Ya he explicado en mi libro por qué tenemos los sueños, y ahí puede ver algunas de las cosas por las cuales soñamos. El otro día que fuimos al velorio, nos fuimos a cenar, nuestro hermano Edgar, José Pablo, David, Omar y yo, y nuestro hermano Omar Espléndido nos invitó a los tacos. Ya no le debo nada porque le dije espléndido. Y ya era noche. Me vine a acostar muy tarde por causa del velorio. Pues como comí pesado, tuve pesadillas. Y eso es normal. Pero en fin, la desnudez asociada, hermanos, a la vergüenza ha estado desde hace mucho tiempo. Pero aquí la desnudez no se refiere a algo literal. Hay gente que anda desnuda y no lo sabe. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando vimos el tema de la vestimenta? Que la Biblia enseña que lo importante es la vestimenta interior, y esa va a afectar también la vestimenta exterior. Pero aquí en el pasaje escuche lo que dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Fíjese bien, te puede llegar por sorpresa, dice el texto. Ahora detengámonos un poquito. Este pasaje es un paréntesis. En la última copa, hermanos, en la sexta copa que se derrama, se hace un paréntesis. Empieza la guerra y van a juntar a todos los ejércitos, de acuerdo al pasaje, para reunirnos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y en ese proceso que está narrando eso el escritor, se hace un paréntesis. En vez de seguir con la historia, hace un paréntesis y luego la vuelve a retomar. Este pasaje ya lo estudiamos. Vean lo que dice el verso 16: y los reunió. Acuérdense que en el texto original decía los reunieron, porque es plural. Fueron 3 espíritus a manera de ranas a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ya estudiamos este pasaje. Entonces hay un paréntesis y luego Jesús dice: bienaventurado el que vela. Ahora, si Jesús va a venir como ladrón para estas personas, porque aquí está hablando de castigo, y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, la venida del Señor siempre es un anuncio de castigo. Y no es una venida para venir al fin del mundo, es un anuncio para castigar. ¿Se acuerdan? Si no, la mujer Jezabel deja de hacer eso, vendré y voy a castigarla a ella y también a los que están con ella. O sea, va a venir el Señor a darles castigo. Y aquí el Señor, cuando está hablando de todo esto, hace un paréntesis y dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela. Y eso nos recuerda la venida del Señor, cuando el Señor dice: si el padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, no dejaría minar su casa. O sea, si a ti te llegan a tu casa y te dicen: buenos días, en la noche vengo a robarte, nadie de ustedes va a estar ahí en la noche dormidote, ¿verdad? Y roncando. Va a estar listo, preparado. Y eso es lo que el texto enseña: aquí yo vengo como ladrón. Y luego dice: bienaventurado el que ¿qué? Vela. O sea, está a la expectativa de la venida del Señor. Hermanos, la mayoría de gente, cuando llega el momento de la muerte a veces lo envuelve y lo hace que en ese momento se centre solamente en el dolor. Pero la mayoría de gente no sabe que el Señor Jesús puede venir en cualquier momento.
Y la muerte de un ser querido no sería el final solamente, sino que sería el final del mundo cuando el Señor llegue. El Señor puede venir en cualquier momento, hermanos. ¿Qué planes tienes para esta semana? Que el Señor no está en ellos. Y si el Señor viene, ¿qué va a pasar contigo? El que vela. Y luego dice, ¿qué debe hacer? Y guarda sus ropas. Ya cuando nos pongamos a estudiar las ropas en el libro de Apocalipsis, usted va a ver que está bien hablando de la fidelidad a Cristo en este contexto. ¿Qué es guardar las ropas? Es ser fiel a Cristo y proteger tu manera de actuar y de vivir. Y luego dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La persona que no se guarda, que no tiene un carácter, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, anda desnudo. ¿Cuál es la bienaventuranza de este pasaje? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. La primera bienaventuranza es bienaventurado el que lee. La segunda es bienaventurado los que mueren en el Señor. La tercera es bienaventurado el que guarda sus ropas. Y vamos a ver la cuarta. Esta también ya la estudiamos. Apocalipsis 19:9. Dice Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. En algunos domingos anteriores estudiamos las cenas de las bodas del Cordero. ¿Cuántos se acuerdan? Ya lo estudiamos, este pasaje. Ahora, la bienaventuranza tiene que ver con que aquel día, cuando nos reunamos, ¿qué son las bodas del Cordero, hermanos? Ya lo estudiamos. Una boda es la relación eterna con Cristo de parte de cada uno de nosotros. Porque en este pasaje, nosotros no solamente somos la novia, la esposa del Cordero, somos también los invitados. Yo les decía aquella vez, es bien curiosa la metáfora, porque eres la esposa y también eres el invitado. Por eso dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Aquí la bienaventuranza es el llamados. Ahora vaya por favor a Apocalipsis 26. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, hermanos, es un pasaje que ha sido malinterpretado muchísimo. Incluso los hermanos en la congregación o en la iglesia de Cristo lo tuercen. El otro día me escribió un predicador de Estados Unidos y me dice, oiga hermano, ¿qué es la primera resurrección? Porque he oído que es el bautismo. Y eso lo enseñaban a uno en el CCC. Los que hemos estado ahí lo saben. Y pues es una torcedura del texto terrible. Porque en primer lugar, los que están aquí ya son cristianos. ¿Cómo van a ser bautizados? Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Mire lo que dice el 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, cuando usted lee con atención el pasaje, hermanos, usted se da cuenta que ellos ya son cristianos, por lo tanto no se refiere al bautismo. Pero cuando lee el contexto se da cuenta que la resurrección se refiere al triunfo de las almas que están bajo el altar, aquellos que fueron decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. La primera resurrección es una reivindicación después de haber juzgado a la gran ramera y después de haberles dado el triunfo, y es lo que abre el tiempo de paz para cada uno de nosotros. Hay mucha gente, hermanos, que comparte noticias en Facebook de personas que en otros países están sufriendo por ser cristianos. En primera, la mayoría de los que sufren no son verdaderos cristianos, son evangélicos, y son personas que no han creído el verdadero evangelio. Y siempre han existido mártires, hermanos. Usted lea por favor Hechos capítulo 4 y 5, donde se le pregunta dónde está agarrando a Juan y a Pedro, y luego se dice, cuidaos, ¿qué vas a hacer? Porque si esta obra es de los hombres, no la podéis destruir, pero si es de Dios, no la podéis destruir, pero si es de los hombres, se esparcirá. Y dice, acuérdense de fulano que hizo y tantos lo agarraron y lo mataron. Mártires aún, aunque no sean cristianos, siempre ha habido. El Señor Jesucristo, cuando habla de la torre que se cayó, le dijo, ¿ustedes piensan que estos eran peores que ustedes? Antes os digo que si no os arrepentís todos pereceréis igual
mente. Entonces, hoy en día hay un montón de gente en ciertos países que está sufriendo y piensan que es la gran persecución, pero esto ya se cumplió, ya lo hemos estudiado con detenimiento, pero en la mayoría de lugares hay un montón de paz. ¿A cuántos de ustedes lo están persiguiendo ahorita por ser cristiano y lo fueron a meter a la cárcel? A ninguno de ustedes, hermanos, a ninguno de ustedes. No está sufriendo ni está padeciendo. Tenemos un periodo de paz enorme. Ahora, la mayoría de padecimientos que las personas tienen ahora son por su propia responsabilidad. Se pelean entre ellos, guardan rencor, se amargan, se odian, se aborrecen, tienen malos pensamientos y luego se vuelven a contentar, pero nunca arreglan sus malos hábitos y al rato van a volver a hacer lo mismo. ¿Eso es una sorpresa? No, tienen malos hábitos y mientras no los cambien, van a volver a hacer lo mismo. Como dijera Jeremías, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? No, si estás habituado a hacer el mal, ¿cómo vas a poder cambiar? Dice el escritor. Entonces la mayoría de problemas que hoy tenemos no se deben a la persecución, no se deben, hermanos, a que estamos siendo perseguidos por ser cristianos y nuestra fe está siendo puesta a prueba. No, la mayoría de problemas se deben por nosotros mismos, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de educación de la palabra de Dios, por los grandes malos hábitos que tenemos. Toda la mayoría de personas que se acercan a nosotros para ser aconsejadas tienen los mismos malos hábitos. A veces piensan que cada persona es distinta en cierta forma, los problemas son los mismos. Y si usted tiene experiencia, no me va a dejar mentir. Tengas 17 años y tengas 30, los problemas van a ser los mismos en diferentes relaciones. Si anda de noviecito, va a tener celos y va a tener problemas porque le habló mal a la muchacha y discutieron, le colgó el teléfono, no le contestaron el WhatsApp, le pusieron las 2 palomitas y nunca respondió. Está toda sentida y triste y deprimida y todo. Pero si está grande y tiene 30 años, va a estar enojado porque no le hizo bien la comida, por la esposa porque no le cumplió en ciertos aspectos, en fin. Pero las respuestas van a ser las mismas. Va a estar enojado, le va a guardar rencor, lo va a aborrecer, lo va a exponer en Facebook. Y luego la gente que no sabe aconsejar les escribe y les dice: ¿qué te pasa? Cuando están viendo todo el veneno que están poniendo en Facebook. Es veneno. Cuando usted escribe en Facebook todo su rencor y todas sus cosas, es veneno. No le hace bien a nadie. Pero esas son las cosas que uno está padeciendo. Pero miren lo que dice Apocalipsis: un periodo de paz enorme. Comienzan 1000 años, figuradamente hablando, de paz. Ellos ya terminaron de padecer. Y ahora que han terminado, dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Y luego que dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Hermanos, no aprovechamos el periodo de paz, ni para predicar, ni para estar bien como cristianos. Ahora, ¿es esto contrario a lo del primer siglo? No, también en el primer siglo se aborrecían, se peleaban, también tenían malos hábitos. 1 Corintios dice que el que está casado debe tener cuidado de las cosas de su mujer. Y luego le dice Pablo: mejor no se casen porque les quiero evitar aflicción de la carne. Los problemas siempre han sido los mismos, asistes en persecución o no, pero debe haber alguna diferencia. Si estás en un periodo enorme de paz, de tranquilidad, vivimos con la gracia de Dios en la vida hoy. Aún, hermanos, tenemos derechos que antes ni existían. Y gracias a Dios no hay persecución para cada uno de nosotros. Pero esta bienaventuranza se extiende mucho más allá. El que la tenga no va a tener miedo de la segunda muerte. Hermanos, ¿a cuántos de ustedes les asusta morir? Si sean sinceros, levanten la mano. Levántela, no la bajen, no le hagan así. Le hacen así como. Levántela bien. ¿A cuántos de ustedes? A ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes ya se quieren morir? Dice el hermano Jorge que él. ¿Por qué se quieren morir, hermanos? Porque estamos sufriendo. Porque ya hay mucha maldad. Sufren muchos niños. Porque los sufrimientos ajenos les causan tristeza. Para ver a Dios. Hermanos, la muerte es algo que a las personas les preocupa. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. El otro día yo estaba meditando mientras iba en el carro con eso de los asaltos. Estaba en un alto, era noche. Creo que venía de dejar a mi hermano Omar y pues ya es la madrugada. Y estaba yo meditando en ese momento: si alguien llegara y me asaltara y me matara, ¿qué sería de mí? Y yo decía: si está uno bien con el Señor, le puede uno decir al ladrón: no me preocupo.
te voy a matar, pues ni modo, el Señor me va a recoger, ese no es problema. Pero si anda uno mal con el Señor, uno no tiene la seguridad. Pero si te asusta la muerte literal, la muerte segunda es mucho más grave que la muerte literal. Porque la muerte literal se separa el cuerpo del espíritu y es todo, te vas al Hades y ahí acaba. Es la muerte literal, allí termina. Después viene la resurrección y resucitan tanto buenos como malos. Así pasa, así sucede. Dice Juan capítulo 5, versículos 31 y 32: vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Buenos y malos van a resucitar. Eso enseña la Escritura. En Mateo capítulo 10, verso 28 dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. La muerte segunda es el infierno, es el lago de fuego, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20 y capítulo 21. Allí te explica la muerte segunda, y también te la cita desde Apocalipsis capítulo 2. Entonces dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, la primera resurrección es el triunfo que tiene uno sobre ellos. Pero esta resurrección, este triunfo se aplica a cualquiera de nosotros, porque los cristianos vamos a padecer la muerte primera, la literal, pero la segunda no. Si confiamos en el Señor y somos obedientes, no vamos a padecer. Esta es la otra bienaventuranza. Luego vaya a Apocalipsis 21:7. Nos faltan dos nada más. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. ¿Verdad que la mayoría de problemas que tenemos son a causa de nuestros malos hábitos? Sí, no es de otra cosa. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré... No, ese no es el texto. Esto lo escribí mal. Permítanme, ahorita se los encuentro. Bueno, alguien que me ayude a buscarlo. Mientras busquen Apocalipsis 22:14. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Apocalipsis 22:14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La última bendición, hermanos, que hay en el pasaje se refiere a la vida eterna. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Cómo emblanquecen la ropa los que aparecen en este libro? Por medio de la sangre del Cordero. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Apocalipsis nos narra, hermanos, una ciudad en la que uno va a ir a vivir por la eternidad. Pero hay otra bienaventuranza. ¿Alguno ya la encontró? Es el 22:7, ¿verdad? Apocalipsis 22:7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Obviamente también este texto ya lo estudiamos cuando vimos la profecía, cuando hablamos de los dos testigos. O sea, la profecía se refiere al mensaje que se predica en este libro. Ahora, fíjese bien, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Apocalipsis 14:13, bienaventurados los que mueren en el Señor. Apocalipsis 16:15, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y Apocalipsis 22:6, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. Apocalipsis 22:7, bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía. Y Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cuántas bienaventuranzas son, hermanos? 7 bienaventuranzas. Esto no es extraño. El libro de Apocalipsis usa mucho el número 7. Ahora, ante todo esto, la palabra bienaventurado tiene las siguientes implicaciones. En primer lugar, hermanos, se le dice a alguien que es dichoso porque se prepara antes de que las cosas lleguen. En segundo lugar, se le dice a alguien que tiene esperanza aún en medio de la muerte, aún cuando la muerte sea trágica, cuando la muerte sea horrenda, cuando te corten la cabeza, porque en el contexto está hablando de los muertos que los decapitan la mayoría de veces.
Pero también la palabra bienaventurado se refiere a quien es protegido de la muerte eterna, es decir, del infierno, del lago de fuego, y se aplica a las grandes bienaventuranzas o bendiciones que hay en el libro de Apocalipsis. Hermanos, ser bienaventurado no es algo para estar diciéndole por un muerto, ruega por ella, ruega por ella. No debemos rogar por los que mueren. ¿Por quiénes sí debemos rogar? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo va camino a la cruz? Y van las mujeres llorando y todas llenas de lágrimas, y se voltea el Señor Jesús y les dice: mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque iban a destruir Jerusalén y iban a sufrir. Jesús estaba bien, aún la muerte que iba a padecer no acababa con su vida. Pero cuando un creyente muere, hermano, la Biblia enseña que es bienaventurado. Cuando nosotros muramos, hermanos, debemos de dejar especificado lo que queremos que se haga con nosotros. ¿Cuántos de ustedes ya han dicho a sus seres queridos: cuando yo me muera no quiero que me vayan a llevar rezos, ni quiero que me hagan misa, yo soy cristiano, no me traicionen en la muerte, mi fe es una fe que está segura y no la voy a cambiar aunque esté muerto, entonces téngame respeto, cuando yo me muera yo soy creyente? Y van a venir los hermanos, van a cantar y se va a ver una predicación y yo voy a esperar la resurrección de los muertos. ¿Cuántos ya les dijeron a sus seres queridos eso? Dice la hermana Laura que ella ya. ¿Y los demás por qué no le han dicho? La muerte les puede llegar en cualquier momento. Y al rato van a andarse peleando ahí los otros parientes. Al rato hasta una cruz le van a poner allí en el ataúd o en algún lugar, y usted no dijo nada antes de fallecer. Algunos preparan sus propiedades y todo, pero no hablan de su fe. Hasta pueden dejarlo escrito: yo voy a hacer un letrerote para cuando vengan mis seres queridos lo pongan cuando esté muerto. No me hagan esas cosas, yo soy cristiano. Y a un muerto voy a recordar lo que era. Sí, voy a dejar ese letrerote, y si no, ahí están mis hermanos que se acuerden, para que Juan Carlos no me vaya a hacer misa el día de mañana. Es tiempo, hermanos, de que se preparen para morir. Hay que ver la muerte como un triunfo. Bienaventurados los que mueren en él Señor. ¿Qué son los muertos? Bienaventurados. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿por qué son bienaventurados? Eso es lo interesante. ¿Por qué son bienaventurados? Lea el versículo otra vez, Apocalipsis 14:13. Observen con atención, aquí hay algo muy interesante. Dice: bienaventurado, de aquí en adelante, los muertos que mueren del Señor. Hay un punto. Y luego dice: sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Miren, hermanos, los muertos son bienaventurados porque a Javier se le ocurrió que fueran bienaventurados. No. Cuando hablamos de estas cosas no hablamos con nuestras propias ideas, no son ocurrencias de seres humanos. Cuando hablamos de estas cosas lo hacemos porque Dios lo dice. ¿Quién es el que dice ahí? El Espíritu. Dice sí. ¿Dice quién? El Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, habla en varias ocasiones en el libro de Apocalipsis. ¿Quiere ver alguna de ellas? Vaya a Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Búsquenlo rápido, hermanos, para que lo lean. Búsquenlo rápido. Apocalipsis 2:7. Otro busque 2:11. Otro busque 2:17. Ya les puse 3. Y se pone de pie y lo lee fuerte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjese bien: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Quién lo dice? El Espíritu. Y luego busque Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo mismo que leímos en lo de bienaventurados. ¿Se están fijando? Lo mismo que leímos en lo de bienaventurado. ¿Tendrá derecho al árbol de la vida? ¿No sufrirá daño de la segunda? Ya les he dicho que el libro de Apocalipsis explica solo. Los que leyeron los capítulos 1 y 2 al llegar al final ya sabían a qué se refería con el árbol de la vida, y ya sabían a qué se refería con la segunda muerte, porque leyeron hasta el final. Apocalipsis 2:11. 2:17, perdón.
Ok, ahora, en todos estos textos habla el Espíritu Santo. Hermanos, cuando Dios habla y cuando se menciona al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, porque no solo se dice que el Espíritu Santo habla, también lo dice el que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, no es un ángel, es Dios mismo diciendo, esto que está pasando lo voy a cumplir. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo. O sea, el ánimo viene del mismo Dios. Dios en el Espíritu Santo nos dice, todos los que mueren en el Señor y padecen y sufren, no van a morir, hermanos, con desesperanza. No hay por qué tener miedo a la muerte, ni tampoco por qué desalentarse. Al contrario, la dicha y la felicidad que va a tener la persona que muera en el Señor está afirmada por el Espíritu Santo. Ahora, qué curioso, hermanos, que el Espíritu Santo habla en el capítulo 2 y 3, pero también lo hace al final del libro. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Y este me gusta. Apocalipsis 22, 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dice, ven. Mire, allá dice varias cosas, pero al final el Espíritu Santo hace la invitación para que las personas vengan a Cristo. Pero no solo el Espíritu Santo, también ¿quién hace la invitación? La esposa. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Ahora, dentro del pasaje también se habla de que el Señor venga más adelante. Ahí hace la invitación para que vengan a Cristo. Pero luego Cristo dice, vengo en breve. Y luego dice, sí, ven Señor Jesús. Ahora, hay otra curiosidad. Vaya a Apocalipsis 14, 13. ¿Quién es el que dice, por qué son bienaventurados los muertos? Porque el Espíritu Santo lo dice. Oiga, ¿y usted cómo sabe que los muertos que mueren están bien? Uno no puede saber, nunca ha ido, dice la gente. Y uno dice, sí, aquí el Espíritu Santo que controla todo, y es Dios, te dice que son bienaventurados. Y Cristo ha ido y ha venido, y también nos dice lo mismo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, bienaventurados los muertos que mueren, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren del Señor. Y luego dice, sí. ¿Qué dice? Sí. No, ¿qué dice? Sí. Esa pequeña partícula dice, sí. Qué curioso, ¿verdad? Es una afirmación segura. No solo se repite allí. Vaya a buscarla en otros textos. Mire, vaya a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Es una afirmación segura, certera. Ese sí. Dice el 7, por ejemplo, en la salutación. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y ahora contesta Juan. ¿Qué dice Juan? Sí. Amén. Sí, que venga. Ya. Ahorita. ¿Cuántos han dicho al Señor, Señor, ya ven por nosotros hoy? Sí, dice, con seguridad. ¿Vendrá o no el Señor? Sí. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Sí, ven Señor Jesús. Amén. Sí, ven Señor Jesús. En este pasaje, en el texto griego, la primera parte ciertamente es un sí. Dice, sí, vengo en breve. Ahí donde dice ciertamente. Y luego dice, amén. Sí, ven Señor Jesús. Otra vez ese sí afirmativo. El apóstol Juan a la venida del Señor dice, ven. Al final dice, ya, apura, ven. Pero el Espíritu Santo dice, cuando los creyentes mueren, son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados, hermanos? Porque lo dice el Espíritu Santo. Pero hay otra razón por las que son bienaventurados. Miren, hermanos, en el proceso en que la hermana Mari Lares estuvo enferma, estuve orando por ella mucho tiempo. Sufrí la frustración de orar y orar, y el Señor no la sanó, porque no quiso. Muchos textos hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento que enseñan que Dios dice que no. ¿Se acuerda usted de un pasaje en el que Dios dice que no cuando alguien ora? ¿O el Señor dice que no? ¿Se acuerda de uno? Levante la mano el que se acuerda de uno. ¿En qué pasaje? Segunda a Corintios, en el capítulo 12, dice, 3 veces he rogado
al Señor y me ha dicho, no, bástate mi gracia. Y puede encontrar otros pasajes en los que el Señor dice, no. Incluso a veces le dice, no vayas a predicar para allá, ve para otro lado. El Señor dice, no. Y sufrí la frustración, hermanos. La hermana, durante un tiempo que estuve orando, se levantó. Incluso vino a la reunión otra vez, la trajeron. Pero después empezó a deteriorar y al último acabó flaquita. Padeció. Cuando ya los dolores estaban muy fuertes, al final en su cama, ya pedían que mejor se la llevara a descansar el Señor, porque sus dolores pues no nos gustan a los seres humanos. Y uno padece y sufre. Y en esos momentos de frustración, cuando las personas padecen, hermanos, hay una buena noticia, pero hay una mala noticia también. Y es una noticia muy triste. La primera es muy buena, pero la segunda es muy triste. Vamos a empezar con la primera. ¿Por qué son bienaventurados? Porque descansan. ¿Dice el pasaje? Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La palabra trabajo se refiere a una dura fatiga, a un cansancio, a un desgaste. Pero cuando los cristianos mueren, descansan de esa dura fatiga, de ese desgaste. En el descanso significa que están exentos de fatiga. O sea, ya nada les cansa, ya nada les molesta, ya nada les lastima. Descansarán de sus trabajos, sus obras han cesado. Es como si una persona se fuera a trabajar. ¿Cuántos de ustedes trabajaron en la siembra alguna vez? Que estuvieron en el solazo, anduvieron con su paliacate en la cabeza, y después cuando llegaba la tarde y se iban a descansar, acababan con los pies bien cansados y el solazo, todos asoleados, y cuando descansaban, reposaban. Es una idea muy similar cuando las personas terminaban su labor y entonces descansaban. Ahora fíjese bien, asociado al descanso tenemos un estado de ánimo de reposo. Vaya a Apocalipsis capítulo 6 versículo 11. Fíjese bien, Apocalipsis capítulo 6 versículo 11. En el capítulo 6 se abrieron los sellos. Cuando se abrió el quinto sello, Juan vio las almas en el altar, bajo el altar de los que habían sido muertos o decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Y en el 10 dice, y clamaban, Apocalipsis 6:10 primero, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Están muertos, acuérdense. Y luego dice el 11, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus hermanos, que también debían de ser muertos como ellos. ¿Están descansando los que mueren? Sí. Ellos le están diciendo al Señor, ¿cuándo, Señor, vas a vengar a los que están muriendo? Y les dice, ustedes descansen un poco de tiempo. Podemos decir con toda seguridad que nuestra hermana, después de haber padecido, descansó. Y la leve tribulación momentánea que sufrió no es comparable a la gloria venidera que ha de manifestarse. Dice el apóstol Pablo, padeció, pero ahora está descansando. La hermana no se queja más, no le duelen sus huesos, ya no le impiden levantarse sus piernas, y no se desgasta más, ni tiene que estar orando al Señor para que cesen sus dolores. La buena noticia es que el Espíritu Santo dice, descansan, pero dice que descansan porque sus obras con ellos siguen. Las obras en el pasaje, hermanos, se refieren a las acciones que hacemos. Una persona es recordada por la forma en que muere y por las cosas que hace cuando muere. En el velorio, en el entierro, antes de que bajaran a nuestra hermana, prediqué un mensaje que se llamaba 3 hombres antes de morir, y hablaba del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y del rico insensato, que le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, los 3 murieron, pero uno de ellos murió sin dicha y sin felicidad. Pero en el inicio de mi mensaje hablaba de Dorcas. ¿Cuántos se acuerdan de Dorcas? Cuando Dorcas murió, hermanos, y el apóstol Pedro estaba cerca, ¿qué dijeron? Ven, porque acaba de morir, la lavaron y la pusieron. Pero cuando Pedro llegó, hermanos, ¿qué hacían las mujeres?
sacaban los vestidos que ella hacía y les regalaba a los que estaban necesitados. A Dorcas se le recordaba por las cosas buenas que ella hizo, por sus obras, por sus acciones. ¿Qué cosas se van a recordar de ti si te mueres hoy? ¿Qué cosas se van a recordar de mí si me muero hoy? ¿Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen? Ahora, hermanos, las obras están registradas en los libros, dice Apocalipsis 22:13 y Apocalipsis 20:13 y 22:12 dice que Cristo viene para recompensar a cada uno según sus obras. Pero hay una mala noticia. Terminamos con esto. Fíjese bien, aquí hay una mala noticia. Dice, bienaventurados de aquí en adelante, escuche con atención, los muertos que mueren en el Señor. ¿Cuáles muertos son bienaventurados? Solo hay unos muertos que mueren en el Señor. Hermanos, no todos mueren en el Señor, por lo tanto no todos descansan. Hay gente que se suicida para terminar con sus tristezas y cuando llega al otro lado no descansa. Acuérdense del rico. ¿Descansó cuando murió? No. Al contrario. Y mucha gente que no muere en el Señor, cuando muera, no va a descansar. ¿De cuáles vas a ser tú, hermano o amigo que nos visites? Porque dice, bienaventurados los que mueren en Él. ¿Podemos estar seguros que nuestra hermana murió en el Señor? Claro que estamos seguros. Está descansando por la gracia de Dios, por el amor de Jesucristo. Pero no todos los que mueren descansan, porque la Biblia enseña que no todos los que mueren descansan. Solo los que mueren en el Señor. Hermanos, hoy el Espíritu Santo anima a los que mueren con el descanso, porque dejan de sufrir, y con la promesa que Él mismo se ha comprometido. Sí, dice el Espíritu. Nosotros no dudamos del Espíritu Santo. Por eso hoy decimos, nuestra hermana está descansando, porque el Espíritu Santo lo dice y así lo enseña. Hoy, hermanos, es una oportunidad para recordar que la muerte está cercana, que puede tocar la puerta de cada uno de nosotros en cualquier momento. Y si andas desanimado, si tienes problemas de hábitos, si no te quieres arreglar, si guardas rencor, deberías de pensarlo con más detenimiento y dejar que el Señor moldee tu vida y te ayude a arreglarte con esas personas que estás mal. Si tú no tienes la culpa de ello, dice la Biblia que en lo que dependa de nosotros estás bien con los demás. Pero si tienes la culpa, arréglate con aquellas personas, porque la muerte no toca, hermanos, y te dice, voy a venir en la noche. No, solamente llega de golpe y nosotros nos vamos. Hoy, que la muerte de nuestra hermana nos recuerde que nosotros también nos podemos ir. A lo mejor no por una enfermedad, a lo mejor no de la misma manera que ella, pero de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Jóvenes, no crean que por estar muy jóvenes la muerte no les puede avisar, no les puede venir a llamar. Todos vamos a morir, niños, jóvenes y grandes. Hoy es día de comprometerse con el Señor a estar bien con Él. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por nuestra hermana que se ha ido, Padre. Sufrió en este mundo, pero ahora estamos seguros que descansa. No te rogamos por ella, Padre, porque ya la tienes y lo creemos. Te rogamos por nosotros, los que quedamos, para que seamos fieles y la fidelidad se desarrolle cada vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.